Hola hermanos de la Iglesia Bíblica Bautista de Macul, hermanos de otras iglesias, amigos también que puedan estar visitándonos en esta clase de escuela dominical. Sean todos bienvenidos a una nueva clase de escuela dominical en el cual estamos estudiando, como ustedes ya saben, el libro de Apocalipsis. Ahora nos toca continuar con el capítulo de los 7 personajes del Apocalipsis, hoy 18 de febrero del 2024. Así que para comenzar la clase, le voy a pedir que ore conmigo. Señor mi Dios, Padre Santo, gracias por este día, gracias por este momento, esta nueva clase de escuela dominical. Te pido que nos ayudes a entender, abra nuestros ojos espirituales para que podamos ver, para que podamos aprender y también para que podamos poner en práctica en nuestras vidas, Señor. Te pido que seas tú con toda esta clase de escuela dominical, sé bendiciendo a mis hermanos, Señor, y también una bendición especial para mí, para que pueda ser eh, solamente compartida tu palabra, Señor, y no pensamientos personales míos, Señor. Te pido en esta hora que seas bendiciendo todo de principio a fin, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, les decía, estamos iniciando esta nueva clase de escuela dominical, en la cual vamos a revisar el último de estos 7 personajes del Apocalipsis. Ya llevamos revisado 6 anteriormente, hoy nos toca este séptimo personaje. Y solamente como recordatorio, usted sabe que a nosotros nos gusta realizar recordatorios porque es una materia densa, tiene mucha cuestión histórica eh, y muchos detalles que revisar, por lo tanto hay que reforzar ciertos conocimientos que ya tenemos. Nosotros estamos en el capítulo actual de los 7 personajes, seguimos estando acá posicionados en la segunda mitad de la tribulación, lo que se denomina la gran tribulación. Este es el séptimo personaje que está dentro de estos 3 años y medio o 1260 días que estamos estudiando, donde es la denominada destrucción repentina, la parte más fuerte o compleja de la tribulación, donde podemos ver el anticristo en su apogeo, el falso profeta, donde podemos ver todos los desastres naturales que van ocurriendo. Eh, pero sepa usted que estamos todavía estudiando esta parte de la historia futura. ¿Okay? Luego de eso, posteriormente a la segunda venida de Cristo, vendrá el milenio y después la eternidad. ¿Ok? Y acá nuestro recordatorio de los eventos que están ocurriendo dentro de la gran tribulación. ¿Por qué decimos dentro de la gran tribulación? Porque todo lo que está acá ocurre dentro de los 3 años y medio, de los 1260 días, o dentro de los 42 meses, que nombran para cada porción de acontecimientos, se nombran esos meses o días o años incluso. ¿Ok? Está sucediendo todo en paralelo, eso no lo podemos perder de vista, porque todo esto que está acá está sucediendo al mismo tiempo, en la gran tribulación. La mujer está huyendo al desierto, que es la nación de Israel. Está ocurriendo el misterio de la iniquidad con el anticristo en su apogeo, el falso profeta ayudándole también, el dragón que está metido ahí, la marca de la bestia, todas las cosas que vimos en las clases anteriores, cuando hablamos del anticristo y el falso profeta. También está sucediendo el ministerio de los dos testigos. Moisés y Elías están predicando el Evangelio eterno y también los gentiles están hollando la santa ciudad. ¿Ok? Además de eso, están ocurriendo en este periodo de 3 años y medio, están ocurriendo los juicios de los sellos y las trompetas. Sello 1, trompeta 1, sello 2, trompeta 2 y así hasta completar hasta el séptimo sello y séptima trompeta. Recuérdese que todo va a continuación. Primero el primer sello, después el segundo, y se va agravando la situación acá en la tierra. Esto será en la gran tribulación. Eh, Decir también, como recordatorio, que los sellos y las trompetas son relatos, y también las copas, por supuesto, que los vamos a ver después, son relatos eh, correlativos, el 1, el 2 hasta el 7, son relatos correlativos
de los mismos episodios que están sucediendo, pero contados desde otra perspectiva, donde podemos tener más detalles, ¿ok? No son 7 sellos primero, después las 7 trompetas y por último las 7 copas, sino que ocurre el primer sello cuando ocurre la primera trompeta y cuando se derrama la primera copa. Son todos correlativos, ¿ok? Perfecto, eso como recordatorio. Y en este momento nos toca ver el séptimo personaje que está detrás de la cámara acá, que dice los 144.000 sellados. Hemos pasado por la mujer, el dragón, el hijo varón, el arcángel Miguel, el anticristo y el falso profeta. Y ahora nos toca terminar con este séptimo personaje, que es un grupo de personajes, diferente a lo que ya vimos antes, sino es los 144.000 sellados, que está en el capítulo 14 del Apocalipsis. Así que le invito a que vaya a Apocalipsis 14 para que leamos el capítulo completo y podamos tener el contexto completo. Leamos, dice: Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, perdón, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueran en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1.600 estadios. ¿Ok? ¿Qué tenemos acá en el capítulo 14? No tan solo el relato de los 144.000 sellados, este séptimo personaje que vamos a estudiar ahora, sino también tiene el paréntesis. Usted recuérdese que para cada relato de 7, Apocalipsis nos entrega un paréntesis. Y ese paréntesis contiene mucha más información
o más información de cada uno de los relatos, sea el de sellos, sea el de trompetas, sea el de personajes o sea el de copas. Por lo tanto, vamos a estudiar este séptimo personaje y en el capítulo de más adelante, una vez que terminemos estas 4 clases, vamos a continuar con este paréntesis donde aparecen estos 3 ángeles y hacen algo bien interesante acá, pero forman parte del paréntesis de los personajes, no forma parte de los personajes en sí. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar con este séptimo personaje. Acá, en esta porción de los versículos del 1 al 5, tenemos muchas cosas que sacar en concreto. Hay muchos detalles. Por lo tanto, vamos a hacer un ejercicio de levantar todas estas cosas interesantes que tenemos del texto antes de comenzar con los puntos de la clase. La primera cosa que podemos ver acá, que podemos ver al séptimo personaje, está clarito, son los 144.000 sellados. Ya dijimos que este no era un solo personaje, sino es un grupo de personajes. O sea, este personaje de los 144.000 sellados es un grupo de personas. No así la mujer, que era una, pero también hablaba de un grupo, que es el pueblo de Israel. Teníamos el dragón, que es una persona. Teníamos el hijo varón, que era Jesucristo. El arcángel Miguel, el falso profeta y el anticristo. Acá tenemos un grupo de personas que conforman este séptimo personaje. También dijimos que podemos ver estos antecedentes adicionales que forman el paréntesis de los 7 personajes, que está desde el versículo 6 en adelante hasta el versículo 20 en el capítulo 14. ¿Qué tenemos que hacer acá? También debemos considerar el contexto histórico del capítulo, contexto histórico futuro. ¿Qué quiere decir eso? Que hasta este momento Jesucristo todavía no regresa en su segunda venida. Estamos en la gran tribulación. Estamos casi a punto de llegar a la segunda venida de Cristo, pero estamos en estos 3 años y medio. ¿Ok? ¿Por qué es interesante decir eso? Porque ahí aparece un monte, aparece el monte de Sión. Y más adelante vamos a ver de qué se trata o dónde está ese monte de Sión. Que pareciera ser que es un monte físico o un monte terrenal, digamos, pero no lo es. Ya lo vamos a estudiar. Por eso es importante saber que estamos en la gran tribulación y en la gran tribulación el Cordero no está en la tierra, sino está en el tercer cielo. ¿Okay? El séptimo personaje, este relato, se relata, valga la redundancia, justo antes de la segunda venida de Cristo. ¿Ok? Justo antes, por eso es el séptimo, y tiene que ver con el séptimo sello, que el séptimo sello es momentos antes de la segunda venida de Cristo, tal como lo es la séptima trompeta y tal como lo es la séptima copa que se derrama, que son eventos que ocurren justo antes de la segunda venida de Cristo, cuando ya está casi terminando la gran tribulación. ¿Ok? El relato de este séptimo personaje ocurre en ese momento, momentos antes de la segunda venida de Cristo. Y esto es diferente a los demás personajes. ¿Por qué? Porque el relato de la mujer contempla un plazo de tiempo de 1260 días. En Apocalipsis 12 dice que la mujer está en el desierto, pero ahí habla de que estará siendo perseguida y en el desierto, el tramo completo, durará 1260 días. No es un momento, sino que es toda la gran tribulación. Lo mismo que el dragón estará persiguiendo a la mujer durante toda la tribulación y cuando ya no puede, cuando la mujer ya se escape, cuando ya no pueda llegar a ella, él se da media vuelta y va a perseguir a los santos, al resto de los santos, dice el capítulo 12 de Apocalipsis. Entonces también el dragón tiene un contexto de participación durante los 3 años y medio, igual que la mujer. El hijo varón, en ese relato, el tiempo que se considera el hijo varón es desde esa visión o desde esa señal hasta
la eternidad, porque se menciona también el milenio y la eternidad cuando hablamos del Hijo varón. Para el arcángel Miguel, el tiempo de duración de ese relato es al comienzo de la gran tribulación, cuando el dragón es echado del segundo cielo y es enviado a la tierra. Recuérdese que cuando él llega a la tierra, recién ahí, él va a perseguir a la mujer. ¿Ok? Por eso la participación del arcángel Miguel es pequeña e inicia la gran tribulación. No dura toda la tribulación o toda la gran tribulación, sino más bien el comienzo. Por su parte, el anticristo, como vemos acá, el misterio de la iniquidad, contempla 42 meses. Por lo tanto, el anticristo, la participación del anticristo, tiene una duración de 3 años y medio. Todo lo que se relata en Apocalipsis 13 sucede dentro de esos 3 años y medio. Lo mismo que el falso profeta. Pero, acá tenemos una diferencia, porque lo que sucede acá en los versículos del 1 al 5 de los 144.000 sellados es un relato, una porción que dura únicamente momentos antes de la segunda venida de Cristo. Es un relato paralelo a lo que está sucediendo acá en la tierra. Es algo que está sucediendo en el tercer cielo y se ocupan 5 versículos para nombrar algo que está sucediendo en un momento específico con los 144.000 sellados. Por eso el versículo comienza diciendo, después miré, porque es otra visión. Anteriormente, en el capítulo 13, se está viendo el misterio de la iniquidad con el anticristo y falso profeta. Entonces, ahora no es que sea un tema cronológico, que después de eso suceda lo que viene ahora con los 144.000 sellados, sino es otra visión que está sucediendo en el tercer cielo ahora. ¿Ok? Sigamos. ¿Qué más dice? Ya dijimos igual al séptimo sello, igual a la séptima trompeta, y en el futuro vamos a ver que es lo mismo que también que la séptima copa, o el derramamiento de la séptima copa. ¿Ok? ¿Qué más podemos ver acá? El capítulo comienza con un después miré. Versículo 1, después miré. Inmediatamente después de la visión del misterio de la iniquidad, el anticristo y el falso profeta, comienza esta nueva visión que forma parte del pool o del paquete de estos 7 personajes. ¿Ok? Nuevamente, estos personajes no están correlativamente. No empieza la mujer, después el dragón, el hijo, el arcángel. No es así. Esto es un grupo de 7 personajes que participan dentro de la gran tribulación. Algunos tienen una duración completa dentro de la tribulación y otros tienen una participación al inicio y al final. El arcángel Miguel participa al inicio y los 144.000 sellados participan casi al final de la gran tribulación. ¿Ok? ¿Qué más podemos decir de acá? El cordero ya no está sentado, está de pie. Versículo 1 dice, después miré y aquí el cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. El cordero está en pie. Al comienzo de Apocalipsis, el cordero está sentado a la diestra del Padre. Eso lo vamos a ver después también. En Apocalipsis, sepa usted que hay 17 referencias de el que está sentado en el trono, de esa frase o de esa referencia a que Dios o Jesucristo está sentado en el trono. Sentado es la palabra clave. Pero hay 5. Pero por su otra parte, hay 5 referencias del cordero que está en pie, o estar de pie el cordero. Una de ellas es en la adoración celestial, otra es en el paréntesis de las trompetas, otra es esta, y hay 2 más que están por ahí también dentro de la gran tribulación. Es un detalle interesante porque, como le dije anteriormente, es justo antes, esto está sucediendo justo antes de la segunda venida de Cristo. ¿Ok?
sigamos con los datos interesantes del capítulo 14, que tienen que ver con los 144.000 sellados. Ellos tienen el nombre del Cordero y su Padre escrito en la frente. ¿Por qué es interesante esa parte? Según lo que dice ahí, el versículo 1 dice que tenían el nombre de él, el Cordero, y el de su Padre escrito en la frente. ¿Por qué es interesante esto? Porque nosotros hace poco tiempo pasamos el capítulo 13, donde vemos a la bestia y el falso profeta y el anticristo que están marcando a la gente en la frente y en la mano derecha. Entonces ya nos podemos dar cuenta que acá hay una imitación, porque los 144.000 sellados fueron sellados al inicio de la tribulación. Después vemos que hay gente que está sellada o marcada, mejor dicho, al inicio de la gran tribulación. Y acá vemos este recordatorio sobre los 144.000 sellados que están sellados en su frente con el nombre de el Cordero y de su Padre escrito en sus frentes. ¿Ok? Podemos ver fácilmente la copia, la copia de Satanás. ¿Qué más? Podemos ver que hay una comparación, se compara una voz del cielo con un estruendo de muchas aguas, con trueno y con arpas. El versículo 2 dice, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. ¿Ok? Acá tenemos una comparación con esos sonidos respecto a esa voz que se escucha en el cielo. ¿Bien? También tenemos que en el tercer cielo se canta un cántico nuevo. Y acá esto es clave entenderlo porque esto está sucediendo en el tercer cielo. Dice, versículo 3, y cantaban un cántico nuevo delante del trono. Con esa frase, delante del trono, nosotros nos podemos dar cuenta que estamos posicionados en el tercer cielo. ¿Ok? Delante del trono de Dios. Y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Versículo 3 dice, y cantaban un cántico nuevo delante del trono. ¿Quiénes estos 144.000 sellados? Porque son los únicos que aprendieron este cántico para poder cantarlo, digamos. ¿Ok? Entonces, ahí se nos cierra la escena de dónde están ocurriendo estos eventos o dónde está la escena. Bien, los 144.000 sellados se unen a ese cántico porque conocen ese cántico y son los que están cantando. Bien, además estos 144.000 son las primicias para Dios y para el Cordero. Y por último, son sin mancha delante del trono de Dios. Es algo como esto. Esta imagen nosotros la vimos en la adoración celestial, en capítulo, si no me equivoco, capítulo 5 o 6, si mal no recuerdo, de Apocalipsis, donde está el trono, donde están los seres vivientes, donde están los 24 ancianos, donde el piso es como un vidrio, como un espejo, una cosa así, y están los colores acá. Ese tipo de colores son los que mencionan. Como que se vuelve nuevamente a la escena con este cántico donde participan los 144.000 sellados. ¿Ok? Esas son las cosas interesantes que se pueden ver antes de comenzar a estudiar el punto de los 144.000 sellados. Hay otras cosas más acá respecto a que en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Son sin mancha delante del trono de Dios. Nuevamente hay una referencia física o una referencia del lugar donde están sucediendo estos acontecimientos, en los versículos del 1 al 5. ¿Ok? Entonces, partimos. La primera cosa, el primer punto de este séptimo personaje, el grupo de personas de los 144.000 sellados, es el lugar de los 144.000 sellados. Ya vimos acá, versículo 1, leamos nuevamente, dice, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144.000, que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente.
¿Ok? Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. ¿Ok? Los 144.000 sellados podemos decir que están con el Cordero, la primera cosa, porque dice, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 sellados. Por lo tanto, este séptimo personaje, los 144.000 sellados, están con el Cordero, con Jesucristo. ¿Ok? El Cordero es Cristo y los 144.000 sellados están con él. ¿Bien? Cronológicamente hablando, o según lo que estamos estudiando, estamos transitando la gran tribulación. Eso no hay ninguna duda porque lo hemos dicho muchas veces. De hecho, comenzamos la clase hablando de esta porción. Sabemos que estamos estudiando esta parte y sabemos que estos eventos que tienen que ver incluso con los del personaje anterior, el falso profeta, que todavía estamos en la gran tribulación. ¿Ok? Y según lo que vimos en este recuadro, también estos personajes, el relato de estos 7 personajes, también tienen que ver con lo que está sucediendo en la gran tribulación. Por lo tanto, no deberíamos tener dudas de que estamos en la gran tribulación. ¿Ok? Por eso es importante entender que hasta este punto el Cordero, que es Cristo, aún no regresa en su segunda venida, aunque está muy próxima a ocurrir. Estamos en la segunda parte de la tribulación, la denominada gran tribulación, donde a Satanás se le es permitido gobernar el mundo, marcar a la gente, matar, donde suceden todos los juicios de Dios a la tierra, donde se está tratando con el pueblo judío principalmente, pero sigue siendo la gran tribulación. Por lo tanto, Jesucristo aún no ha venido en su segunda venida, a pesar de que está muy próxima a ocurrir en este momento que estamos estudiando, porque es el séptimo personaje y tiene que ver con el séptimo toque de trompeta y el séptimo sello y el séptimo derramamiento de la séptima copa. Está próximo. Si podemos ponerlo en una línea de tiempo, podemos ver que el séptimo personaje está casi al terminar la gran tribulación. Por eso es un relato pequeño, corto, y que data de lo que está sucediendo en el tercer cielo. ¿Ok? Perdón. ¿Qué más? Podemos ver que el Cordero está en el tercer cielo, lo leímos, en el monte de Sión espiritual. Por lo tanto, los 144.000 ya están en el tercer cielo junto al Cordero. Decíamos, Jesucristo todavía no vuelve a la tierra y acá hay un acontecimiento que está ocurriendo delante del trono de Dios. Se está cantando un cántico que está sucediendo delante del trono de Dios, delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y esa escena, ese lugar es en el tercer cielo. Eso es. ¿Ok? En Apocalipsis 7, nosotros vimos que los 144.000 sellados en la tierra fueron sellados al iniciar la tribulación. Eso lo vimos hace varios meses atrás. Y ahora en el versículo 4 dice que fueron redimidos de entre los de la tierra, casi al terminar la gran tribulación. Por lo tanto, podemos sacar la conclusión de que en algún momento de la tribulación, del comienzo de la tribulación, hasta este punto que todavía es tribulación, en algún momento este grupo de personas, este séptimo personaje que son los 144.000 sellados, fueron arrebatados al tercer cielo. ¿Por qué decimos eso? ¿O por qué podemos decir eso? Porque están acá con el Cordero en el tercer cielo. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. ¿Ok? Los 144.000 sellados están en el tercer cielo en este momento, en el monte de Sión del tercer cielo, lugar donde está el trono de Dios. Y aquí viene lo que debemos entender. En el tercer cielo también existe un lugar llamado el monte de Sión, donde está el monte de Sión
original, digamos, el monte del universo, donde está la morada de Dios. ¿Ok? No así el monte de Sión que está acá en la tierra, en Jerusalén, que ya lo vamos a ver, pero acá hay una referencia directa al monte que está en el tercer cielo, donde está la morada de Dios. Fíjese el versículo 3 lo que dice. Estos 144.000 cantaban un cántico nuevo delante del trono de Dios, donde están los 4 seres vivientes y donde están los 24 ancianos. Leamos el versículo 3. Dice, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Los 144.000 son los únicos que conocen ese cántico, según lo que dice ese versículo. Nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos, comprados o rescatados de entre los de la tierra. ¿Ok? Eso quiere decir que en algún momento estos 144.000 sellados que estaban en la tierra, predicando el Evangelio eterno, cumpliendo su ministerio en la tierra, fueron redimidos de la tierra, fueron sacados de la tierra y en este momento están con el Cordero en el tercer cielo. Y el versículo 4 también nos aclara más la película porque dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Y hasta este momento el Cordero está en el tercer cielo. Por lo tanto, ahí tenemos la conclusión de que todo lo que está sucediendo acá, o donde están estos 144.000 sellados en este momento, justo antes de terminar la gran tribulación, están en el tercer cielo. Y no en el monte de Sión que está en Jerusalén. ¿Ok? Porque ahí están ocurriendo otras cosas. Acuérdese lo que está ocurriendo en el monte de Sión durante la gran tribulación. El monte de Sión está siendo hollado por los gentiles, está lleno de gente y está siendo atacado por Satanás. Sin ninguna duda, Satanás tiene su base militar ahí, está haciendo cultos. Todo lo que está haciendo el anticristo y el falso profeta tiene lugar en ese lugar. Hay una disputa con los 2 testigos que también van a estar en ese lugar y van a suceder cosas ahí, en Jerusalén me refiero. Por lo tanto, y además, el remanente fiel de los judíos huyó ya al desierto y está siendo alimentado sobrenaturalmente por Dios en el desierto, en Petra, según lo que hemos estudiado. Por eso podemos sacar la conclusión de que no está hablando del monte de Sión terrenal, físico, que está en Israel, en Jerusalén, sino está refiriéndose 100% al monte espiritual que está en el tercer cielo. ¿Ok? A esta escena, donde está este lugar. ¿Qué más? Están sobre el monte de Sión, según lo que vimos. Uno, en lugar de los 144.000 sellados, están con el Cordero. 2, están sobre el monte de Sión. Versículo 1 nuevamente dice, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y de él de su padre escrito en la frente. Como les decía, por el contexto y por lo que hemos estudiado desde que comenzamos el Apocalipsis, podemos entender que este no es el monte físico que se encuentra en Jerusalén, ¿okay? Que está donde está la llamada ciudad de David. No es ese monte físico. El contexto nos muestra que todo esto, que toda esta porción del 1 al 5, el relato de este séptimo personaje, está aconteciendo en el tercer cielo y como dice el versículo 3, dice delante del trono. Y el versículo 5 dice, y en su boca no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Nuevamente, otra referencia al lugar donde está ocurriendo este cántico, o donde está parado el Cordero, o sobre cuál monte está parado el Cordero, que es el monte espiritual que está en el tercer cielo.
Otra cosa más interesante que es similar al arca del pacto, similar al tabernáculo que se le entregó la instrucción a Moisés de que lo hiciera en el desierto, y a varias cosas más que hemos visto durante el estudio de Apocalipsis. Muchas cosas tienen un reflejo, muchas cosas que están en el cielo, en el tercer cielo, tienen un reflejo acá en la tierra, que tienen su símil. Por ejemplo, el arca, en lo que sucede en el cielo, está representado en un arca que Dios le dice a Moisés que la haga, le da las instrucciones, pero es un fiel reflejo de lo que está ocurriendo, de cómo es el tercer cielo. Lo mismo el tabernáculo, ese templo, y nosotros lo podemos ver en Apocalipsis 10, cuando estudiamos el ángel con el librito. Pudimos ver que hay ángeles que ofrecen incienso, tal como lo tenía que hacer el sacerdote en la antigüedad, en el tabernáculo, en los tiempos de Moisés. ¿Ok? Eh, o mejor dicho, cuando el pueblo de Israel estaba pasando por el desierto. ¿Ok? Entonces muchas cosas de las que están en el tercer cielo son un reflejo de las cosas o al revés, cosas que el Señor mandó a construir acá en la tierra, son un fiel reflejo de lo que hay en el tercer cielo. Ya les decía, como el arca, como el tabernáculo y como varias otras cosas que hay. La- las vestimentas del sacerdote, etc. Eh, por eso podemos decir que tenemos dos montes de Sión. ¿Ok? En primer lugar tenemos el monte de Sión físico en la tierra que está en Jerusalén, ya les decía, que está, o que estaba, no, está mejor dicho, pero estaba en un lugar estratégico de la tierra prometida. Vamos a Deuteronomio 4, Deuteronomio capítulo 4, versículo 48. Dice, desde Aroer, que está junto a la ribera del arroyo de Arnón, hasta el monte de Sión, que es Hermón. ¿Ok? Ese monte de Sión, que se relata acá, está en Jerusalén. ¿Ok? Hasta ahí está en Jerusalén. Todavía no es parte del territorio de Israel, eh, de la posesión de la tierra prometida, pero sí está dentro de la tierra prometida al pueblo de Israel, en Jerusalén. ¿Ok? Hasta este punto de la historia todavía no está dentro de sus dominios, pero en algún momento lo va a estar. Y lo estuvo. ¿Ok? Segundo de Samuel 5. Vamos allá. Versículos 6 y 7. El título lo dice, David toma la fortaleza de Sión. ¿Qué dice acá? Versículos 6 y 7. Dice, entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David, no puedes entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Acá podemos ver que David marcha con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos. Los jebuseos habían tomado ese espacio y que lo que hace David les quita esa fortaleza de Sión, que está ubicada en el monte de Sión, en el monte físico de Sión que está en Jerusalén, la denominada ciudad de David. ¿Ok? Ese es el monte físico, el monte de Sión físico que es conocido mundialmente, eh, que pertenece a los judíos, a los israelitas, y hay hay muchos comentarios respecto a eso, porque de ahí viene el sionismo, que tiene que ver con la política, eh, y un montón de cosas giran alrededor de ese monte de Sion. Muchas cosas políticas, el mundo tiene sus creencias respecto a ese monte, incluso los judíos mismos tienen diferentes opiniones o posturas respecto a ese, a ese monte.
Se nombra mucho en el Talmud. Hay historias de ese monte, etcétera. Solamente para que sepa de que ese monte existe en la tierra, es un monte físico, es un monte que pertenece a Jerusalén, que está dentro de Jerusalén. ¿Ok? Ese que está ahí. Ahí está el mapa. Miren, fíjense que está en Jerusalén. Este es el mapa de Israel. Acá está el monte de Sión. El monte de Sión es esto que está acá. Es un monte, no es tan grande, es un monte. eh, y acá hay implementos dentro de ese monte, dentro de lo que hay ahí. Pero sepa usted que existe, es un monte real, físico, acá en la tierra, en Jerusalén. Y por otra parte, bueno, el lugar del templo de Salomón también, eh, era una fortaleza jebusea llamada Sión, que estaba en un monte, y que se utilizó para el lugar para construir el templo de Salomón. Y en segundo lugar tenemos que este monte de Sión es un monte espiritual que está en el tercer cielo, que es denominado el monte del universo. Hay muchos relatos donde Dios habla desde ese monte, del tercer cielo, y también eh, dentro de los textos donde Satanás explica su plan, aparece ese monte, donde Satanás dice, subiré al monte y seré semejante al Altísimo. Ya lo vamos a ver. Pero vamos a ver Hebreos 12, del 24, perdón, del 22 al 24. Hebreos 12, 22 al 24. Ojo con lo que dice. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Dice, sino que habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, la que está en el tercer cielo. ¿Ok? El monte del universo, donde está el trono de Dios, en ese monte de Sión del tercer cielo. El original monte de Sión tiene que ver con la Jerusalén celestial, donde mora Dios. Vamos a Gálatas 4. Fíjese lo que decía Pablo, Gálatas 4 del 21 al 26. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual física, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la Jerusalén celestial, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. La Jerusalén de arriba, la Jerusalén celestial que decía Hebreos, donde está el monte de Sión celestial, espiritual. Vamos a Isaías 8 para seguir reforzando esta idea de este monte de Sinaí, perdón, este monte de Sión espiritual. Isaías 8:18 dice, he aquí yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. ¿Dónde mora Dios? En el monte, en el tercer cielo, a los lados del norte.
la ciudad del gran rey, dice Salmos. La morada de Jehová de los ejércitos está en el monte de Sión, el monte de Sión celestial, donde está la Jerusalén celestial, la de arriba, como decía Gálatas. ¿Ok? Y vamos nuevamente a Isaías 34, 34:8, donde habla de este pleito de Sión. Fíjese lo que dice. Porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión. El pleito de Sión es el pleito eh, que inició con la rebelión de Satanás, donde Satanás dice que subirá al monte a los lados del norte para ser semejante al Altísimo. Usted sabe, a esta altura del estudio, usted debería saber que el tema de la Biblia es quién se sentará en el trono. El trono está en el tercer cielo, en el monte espiritual, en la morada de Dios. ¿Por qué se llama el pleito de Sión? Porque Satanás también quiere llegar a ser semejante al Altísimo y sentarse en el trono de Dios, en el monte de Dios, en este monte de Sión espiritual, donde mora Dios. ¿Ok? Por eso se denomina pleito de Sión. Allí Isaías le denomina el pleito de Sión, porque en este monte de Sión, el tercer cielo, está el trono de Dios, la morada de Dios, donde Satanás quería sentarse al igual que el Altísimo, como lo dice en Isaías 14. ¿Ok? Entonces tenemos el monte físico en la tierra, en Jerusalén, y tenemos el monte de Sión espiritual, que ya vamos a ver más referencias de este monte de Sión espiritual, pero decir que los 144.000 sellados, este séptimo personaje está junto al Cordero y ambos están en el tercer cielo, cantando según lo que dice Apocalipsis 14, porque solamente ellos conocen ese cántico. ¿Ok? Y acá, como les había adelantado, tenemos el mapa de Israel, uno de los mapas actuales de Israel, donde acá está el monte de Sión y donde acá está Jerusalén también. Y este es una de las fotos más conocidas de Jerusalén. Cuando usted se mete a internet, qué sé yo, busca Jerusalén, generalmente le aparece esa foto. ¿Ok? Acá está el templo, acá va a estar el futuro templo también, y acá van a acontecer varias cosas durante la tribulación, cosas que ya hemos visto. ¿Qué cosas? Van a resucitar los dos testigos, eh, van a haber sacrificios, eh, muchos tipos de sacrificios, incluso pueden ser sacrificios humanos. eh, Va a estar sentada la base, el cuartel general del anticristo para dominar la tierra. Esta ciudad va a ser hollada, pisada por los gentiles, va a estar repleta de gentiles. Lo que menos va a haber va a ser judíos, porque todos van a arrancar de alguna forma, y va a haber un remanente que va a arrancar al desierto y va a ser sustentado sobrenaturalmente. Pero muchas cosas van a pasar en este templo, en este monte de Sión, pero no lo que está diciendo Apocalipsis 14. Ese acontecimiento del Cordero junto a los 144.000 sellados no tiene parte dentro de esta fotito o dentro de esta ubicación geográfica. Nuevamente, el Cordero y los 144.000 sellados que están en Apocalipsis 14 tienen parte en el tercer cielo, en el monte de Sión espiritual, donde está la Jerusalén celestial, la Jerusalén de arriba, ¿ok? Donde mora Dios, donde está el trono de Dios, donde está esta imagen, donde está sucediendo esta imagen, donde están los ancianos, donde están los seres vivientes, donde está el trono, donde están los 7 espíritus de Dios acá representados, donde está el mar de vidrio. Acá tiene parte esa escena que nosotros vimos en Apocalipsis 14. ¿Ok? Entonces, hermanos, vamos a dejarlo hasta acá para no cortar el punto que viene. Tenemos muchas más referencias
de, del Monte Sion espiritual, que las vamos a continuar la clase que viene. Así que gracias por llegar a esta parte de la escuela dominical y le pido que ore conmigo para que terminemos esta enseñanza. Oremos. Señor mío, Padre Santo, gracias por esta clase, Señor, gracias por enseñarnos tu palabra, Señor, ayúdanos a entender cosas, revélanos cosas de tu palabra, Señor, ayúdanos a tener la humildad para cambiar algunos pensamientos que teníamos de tu palabra o de ciertos acontecimientos, Señor, ayúdanos a ser humildes y mansos para entender y para poder aplicar en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a que este conocimiento no sea solo conocimiento académico, Señor, sino que nos mueva, nos ayude a ser más, a ser mejores hijos tuyos, Señor, a querer cumplir tu palabra, Señor, porque el tiempo está cerca, Señor. Está cerca el arrebatamiento de la iglesia, Señor. Y bueno, te damos gracias y te gloriamos por eso, Señor. Te pido todas estas cosas, Señor, y bendice a mis hermanos en la semana que comienza. Y todo esto te lo pido y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, gracias. Que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima semana para una nueva clase de escuela dominical. Chao, que el Señor les bendiga.